Y ahora nos vamos a trasladar a Estados Unidos y vamos a hablar de uno de nuestros habituales aquí en Rolling Stocks. Vamos a poner la mirada sobre Elon Musk. Elon Musk que vuelve una vez más a sembrar la polémica, a estar en el centro del debate. Esta vez, bueno, pues se está poniendo en duda una de las prácticas que se ha generalizado desde el contexto de la pandemia, es decir, el teletrabajo. Hay una carta que está circulando por redes sociales, escrita supuestamente por Elon Musk, donde el empresario se muestra especialmente duro con el teletrabajo y donde anuncia que trabajar desde casa ya no es aceptable. Pero Musk no es el único que parece haber tenido ya suficiente teletrabajo. Marta Vilar, buenas tardes. No sé si has encontrado o no esa carta y has podido ver lo que está diciendo en concreto Elon Musk. Efectivamente, Raquel, muy buenas tardes. La hemos encontrado. Está, bueno, pues repleta en las redes sociales. Vemos muchas copias de esa carta que ha lanzado Elon Musk, que ha enviado a través de un correo electrónico, supuestamente, a los trabajadores de Tesla, donde lo que se desprende de ese correo es que Elon Musk, básicamente, hablando en palabras llanas, está harto del teletrabajo. Como decimos, es un correo que se filtró ayer en redes sociales, que habría mandado Elon Musk a la plantilla de su compañía, de Tesla, bueno, una de esas empresas que tiene, y hay que decir que la compañía no ha confirmado que el correo se trate efectivamente de un correo que haya mandado Elon Musk, y él tampoco lo ha confirmado, pero se puede entender que sí, y ahora en un ratito les explicaremos por qué. ¿Qué es lo que dice esa carta? Bueno, pues en esa carta Elon Musk aparentemente dice que el teletrabajo ya no es aceptable en Tesla, que como mínimo los empleados deberán trabajar 40 horas semanales en la oficina y que si hay trabajadores que no aparecen por allí, por la oficina, pues se entenderá como una dimisión, como que ya no quieren trabajar en la compañía. Además, Elon Musk también ha llegado a decir que si él no hubiera vivido tanto en la fábrica de Tesla, pues Elon Musk dice que Tesla ahora mismo habría entrado ya en quiebra si él no hubiera hecho eso y hubiera ido presencialmente a la fábrica y hubiera vivido, ha llegado a decir, en la fábrica. Hay que decir que no hay confirmación oficial, hemos dicho al inicio de este reportaje, pero sí que es cierto que se le ha preguntado a Elon Musk a través de Twitter por todo este asunto y Musk ha respondido en un tuit sobre el tema, no lo ha desmentido, pero ha añadido, por lo que entendemos que está confirmándolo de una forma u otra, que quien siga pensando que el teletrabajo presencial está anticuado debería, dice, trabajar en otro sitio que no sea Tesla, entendemos. Bueno, Musk es conocido por su obsesión por el trabajo y también por pasar horas en el ámbito laboral y de hecho hay algunos rumores que apuntan a que incluso llega a trabajar por encima de las 100 horas semanales. Ahí es nada. Hace unos meses también dio una entrevista a Financial Times y en esta entrevista alabó lo que hacían los empleados de China, que, bueno, según Musk se quedan hasta las 3 de la mañana trabajando y dice también en esa entrevista, que ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento, que en China ni siquiera se van de la fábrica, evidentemente entendemos que esto es un poco una exageración, ni siquiera se van de la fábrica cuando trabajan y dice que mientras tanto en Estados Unidos pues hacen todo lo posible prácticamente pues por evitar ir al trabajo. Esto es lo que decía. They won't just be burning the midnight oil; they'll be burning the 3 a.m. oil. So they won't even leave the factory, type of thing. Whereas in America, people are trying to avoid going to work at all. Pero Elon Musk no es el único que parece que ya ha tenido suficiente con el teletrabajo. Son varias las compañías que, por ejemplo, ya lo han eliminado totalmente. Es el caso, por ejemplo, en Wall Street de Goldman Sachs. Desde hace unas semanas ya obliga a sus trabajadores a acudir presencialmente a la oficina 5 días a la semana, por lo tanto, todos los días que se trabaja. Y su consejero delegado ha llegado a decir que el teletrabajo es una aberración que hay que corregir rápido, ha dicho. Mientras tanto, en otros gigantes americanos, pues por ejemplo, como es el caso de Twitter, que curiosamente es la compañía que Elon Musk también quiere comprar ahora mismo, bueno, pues vemos todo lo contrario, que piden a sus empleados que trabajen donde sean más productivos y donde sean más creativos. Dicen que si eso es en casa, pues que bienvenido sea, que trabajen en casa para siempre, han llegado a decir en un comunicado. En España, ¿qué es lo que hacen nuestros gigantes empresariales? ¿Qué enfoque dan en el teletrabajo de cara a sus empleados? Bueno, pues hemos visto como, por ejemplo, algunas compañías, como es el caso de Telefónica, han ofrecido a la plantilla el teletrabajo en el 40% de la jornada, 8.595 personas ya se han adherido a ese plan y, por ejemplo, en el sector bancario vemos cómo parece que se está reduciendo ese teletrabajo
teletrabajo permitido para los empleados. En el caso de Sabadell se ha retomado la presencialidad desde ayer mismo, 1 de junio. Hasta ahora los empleados tenían turnos rotativos, es decir, pues algunos iban unas semanas, otros iban otras, mientras el resto se quedaba en casa teletrabajando, y ahora solo van a poder teletrabajar un 30% de su jornada laboral, o lo que es lo mismo, si lo medimos en cuántos días a la semana pueden teletrabajar, más o menos sería un día y medio. Además, hay que decir también que el Banco Sabadell no permite a sus empleados desde ayer teletrabajar un viernes y el lunes siguiente para así alargar el fin de semana, podríamos decir. Bueno, también tenemos por otro lado el Banco Santander. Según fuentes del banco consultadas por Negocios Televisión, la entidad permite teletrabajo también en un 30%, lo mismo que el Banco Sabadell. Sin embargo, es cierto que también otras fuentes nos apuntan a que algunos departamentos dejan que sus empleados teletrabajen incluso 3 días a la semana, mientras que el 30%, pues si hacemos los cálculos, sería un día y medio. Lo que sí que está claro es que Elon Musk ha vuelto a abrir el debate, suele hacerlo siempre con sus polémicos comentarios sobre lo que hasta ahora parecía que se iba a asentar un poquito más después de la pandemia, después de la llegada del coronavirus, que es la práctica de que los empleados puedan teletrabajar desde